Savannah, de Brunswick y de otros lugares donde quiera que usted se esté conectando esta mañana. Que el Señor le bendiga grandemente. Y durante estos días quiero compartir con ustedes algunas meditaciones que están ahí en el libro de los Hechos, y para eso también tengo un pequeño PowerPoint que quiero compartir con ustedes. A ver si lo puedo poner aquí. Am, si alguien me puede permitir tener poder compartir la pantalla, Pastor Daniel, se lo agradecería mucho. Claro que sí, pastor. Ahora le doy ese permiso. Muchas gracias. Ok, creo que ya está listo, pastor. Ok, muy bien, aquí lo estoy viendo, muchas gracias. Muy bien, entonces este devocional que tengo con ustedes está basado en el libro Hechos de los Apóstoles, y, y tiene mucho que ver con algunas de las actividades que vemos del Espíritu Santo que hace, ¿no es cierto?, en el libro de los Hechos. Así que, pues vamos a mirar juntos algunas de las cosas que están aquí. El tema de hoy es la pregunta más importante, y está basada en el libro de los Hechos capítulo 2. Am, eh, Vamos aquí a ver algunos textos que están a ver, permítame. Vamos a ver algunos textos. Vamos a ver el versículo 6, 7, el versículo 13 y el 37. Nos vamos a basar en esto para nuestra meditación de esta mañana. Versículos 6 y 7 del capítulo 2 nos dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos los que hablan? En el capítulo 2, ustedes se recordarán que estamos viendo a Pedro hablando a una multitud muy grande, justo después de haber recibido el don del Espíritu Santo de poder hablar en lenguas, y ese es el contexto, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en esta sección. Y muchos se maravillan porque estas personas de Galilea no eran conocidas por su mucha inteligencia, de que podrían hacer muchas cosas, eran personas sencillas. Más bien, vemos en el versículo 13 lo que algunos dicen más otros burlándose, decían: están llenos de mosto o de alcohol. En otras palabras, están pensando, esta gente habla así porque quizás, ¿no es cierto?, se le pasó la mano con el alcohol. Y en el versículo 37 vemos otra reacción de personas que se acercan a escuchar a Pedro y a los discípulos, que es el versículo 37. Dice: y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? En mi experiencia en el ministerio he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente en diferentes lugares, de diferentes países, que hablan distintos idiomas. Em, en, Cuando, antes de estar en la iglesia, trabajaba en la Universidad Adventista acá en Tennessee, y una de mis labores era llevar estudiantes a hacer evangelismo a diferentes países. Y donde quiera que íbamos, ¿no es cierto?, teníamos la oportunidad de poder conversar con personas de diferentes culturas, de diferentes realidades, diferentes niveles socioeconómicos. Y así también como nosotros tuvimos esa experiencia, eh, cada uno de nosotros tiene, ¿no es cierto?, la experiencia de poder encontrarnos con diferentes personas. Nosotros como creyentes, como discípulos, en nuestro ministerio personal, como servidores de Cristo, nos encontramos siempre con diferentes tipos de personas. Y esto, ¿no es cierto?, quiero comentarle algunas de las personas con las cuales nos encontramos, y las voy a categorizar en tres tipos de personas, que son las que de alguna manera se acercaban a Cristo. Tres tipos de personas que se acercaban a Jesús, que también les podemos ver que son personas que nosotros nos vamos a encontrar con ellos. En primer lugar, nos encontramos con esas personas que son los antagonistas. ¿Quiénes son estas personas? En la historia que acabamos de ver, o en los textos, son los que decían, ¿no es cierto?, estos no son acaso Galileos,
¿No son acaso que quizás estos discípulos se les pasó la mano con el vino? Estas personas que son antagonistas tienen diferentes actitudes y son todas negativas, desde ignorarnos hasta incluso la persecución. Están en contra de lo que es la palabra de Dios, en contra de la experiencia que tiene uno con el Señor, ¿verdad? Y quizás lo podemos encontrar en nuestro trabajo, lo podemos encontrar en nuestra familia, lo podemos encontrar incluso en la iglesia, personas que tienen actitudes diferentes, negativas, ¿no es cierto?, a nuestra creencia. Nos puede pasar, por ejemplo, cuando usted aprende la verdad del sábado y en su trabajo tiene personas que son antagonistas, que se oponen, ¿no es cierto?, a que usted tome el día del Señor para hacer sus actividades en la iglesia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que nos encontramos y muchas personas son antagonistas al mensaje o a nosotros cuando recibimos al Señor. También tenemos a los que son curiosos. Mayormente estas personas, ¿no es cierto?, quieren sacar alguna ventaja, están solamente para mirar, están solamente para observar, para ver los milagros. Jesús se encontró con muchos de ellos, alimentó a 5.000 personas una vez, a 4.000 otras veces, ¿no es cierto? Muchas personas se acercaban a Jesús solamente por curiosidad, y a eso también nos sucede a nosotros, que gente se acerca a nosotros o a nuestras iglesias solamente de curiosos, para sacar alguna ventaja o para ver lo que hace el Señor en nuestras vidas, pero no se acerca más allá, solamente nos mantiene a una distancia. Pero hay otro grupo de personas que son los que están verdaderamente necesitados. O sea, eh, tanto a Cristo como a los discípulos, nosotros nos enseñan que lo que hicieron ellos fue acercarse a estas personas necesitadas, los ayudaban. En la palabra de Dios vemos infinidad de ejemplos como Cristo ayudó a los necesitados y sus discípulos aprendieron a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Son personas que tenían realmente una necesidad, que querían acercarse a Dios, que estaban pasando por momentos difíciles en su vida. Quizás tú también te estés encontrando con alguien que está necesitado, alguien en tu trabajo que está pasando por una experiencia difícil, alguien en tu familia que está pasando por una dificultad, ya sea financiera, emocional, de salud, etcétera, etcétera. Son personas que necesitan, ¿no es cierto?, a Cristo. Y aquí Dios nos ha puesto a nosotros para que podamos darle a esas personas lo que ellos necesitan. Así que en nuestra vida nos vamos a encontrar con estas tres tipos de personas: los antagonistas, los curiosos y los necesitados. Como en el tiempo de Jesús veíamos también de que estas personas trataban de acercarse a los líderes, a los fariseos, a los que eran las personas que estaban supuestamente a ayudarlos y a acercarlos a Dios. Sin embargo, vemos cuál es el ejemplo de los fariseos. El ejemplo de los fariseos lo podemos ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 13. Ahí nos dice la Biblia en ese texto que no permitían que la gente conociera el verdadero carácter de Dios. Eh, Qué interesante que las personas que estaban eh, a cargo, ¿no es cierto?, de llevar a la gente al Señor, no lo permitían. Y voy a leerles el versículo 13 del capítulo 23. Jesús le dice a estas personas: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué situación más triste, como Jesús se dirige a las personas, en este caso a los fariseos, que supuestamente era su función? Y a veces vemos eso incluso en nuestras propias iglesias, ¿no es cierto? Que no dejamos entrar a los que quieren entrar, ni tampoco incluso nosotros, ¿verdad? Entramos nosotros mismos. Y una situación muy, muy triste. Eh, Mateo capítulo 23, ahí mismo en el mismo capítulo, pero el versículo 34 dice: por tanto, dice Jesús, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y eso nosotros lo vemos en muchas veces, como estos mismas personas lo hicieron con Jesús. A él, ¿no es cierto?,
lo acusaron, lo crucificaron, lo azotaron, ¿no es cierto? Lo persiguieron. Mañana vamos a ver otro ejemplo en la vida de Esteban, que también, ¿no es cierto?, sufrió de la mano de los fariseos, que eran las personas que supuestamente estaban para ahí para acercar a la gente a Dios, para contestar las preguntas que tenían las personas acerca del reino de los cielos, para acercarlos ¿no es cierto?, a lo que era el conocimiento de Dios, y sin embargo, en vez de hacer eso, eran un obstáculo. Permitan nunca que nosotros seamos como esas personas, como los fariseos, que eran obstáculos. Ahora vamos a ver cuál era el ejemplo de Cristo. En Mateo capítulo 20, capítulo 9, versículos 35 y 36, ¿no es cierto? Vemos cómo, qué es lo que hace Jesús. Mateo 9, 35 a 36, dice lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Versículo 36. Miren el corazón de Jesús. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es el ejemplo de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Él se acercaba a las personas, se acercaba con un corazón lleno de compasión. En Mateo capítulo 14, vamos a ver también el ejemplo de Cristo Jesús. Ahí en el versículo 14, leemos lo siguiente: y saliendo Jesús, vio una gran multitud. Vemos, Jesús siempre está rodeado de gente, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Se está dando cuenta un poco cómo es el corazón de Jesús. Es un corazón compasivo, una persona que quiere estar en medio de las personas. Y ahí ahora vamos al capítulo 23 del mismo libro de Mateo, en el versículo 37. Vemos aquí a Jesús, ¿no es cierto?, cómo él llora por la multitud que se resiste al amor de Dios. Vemos a un Jesús que ve cómo las personas, ¿no es cierto?, en vez de acercarse a Dios, se resisten. Y miren lo que dice Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? El ejemplo de Cristo versus el ejemplo de los fariseos es totalmente opuesto, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que aprender acerca de cómo lo que hizo Jesús. Vamos a preguntarnos entonces esta mañana: ¿cómo vemos nosotros a la gente? ¿Las vemos como un estorbo? ¿Las vemos con desprecio, con desdén? ¿O las miramos como Cristo las miraba? Cuando las personas vienen a nuestra iglesia, las juzgamos de cómo están vestidas, las juzgamos de cómo huelen, las juzgamos si huele a alcohol o a cigarro. A las personas que vienen a nuestra iglesia, ¿las vemos con desprecio o las miramos como Jesús? Otra pregunta que nos podríamos hacer en esta mañana para pensar durante esta semana: ¿es suficiente lo que hacemos en nuestro trabajo o en nuestro ministerio de la iglesia? Quizás nosotros pensamos que lo que estamos haciendo está bien, que ya hicimos nuestra parte y que con ir a la iglesia, sentarnos, escuchar un sermón, una meditación, ya estamos bien, o dar nuestros diezmos, nuestra ofrenda, ya es suficiente. Pero ¿es realmente suficiente lo que estamos haciendo nosotros en nuestro ministerio con Jesús? ¿Es suficiente lo que estamos haciendo para compartir el amor con los demás? Preguntas que nos tenemos que hacer en esta mañana al reflexionar qué es lo que hacía Jesús versus qué es lo que hacían los fariseos. Queridos amigos y amigas, en nuestro caminar como discípulos de Cristo nos vamos a encontrar con personas que son antagonistas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, simplemente debemos de orar por ellos, pedirle al Señor que toque sus corazones, orar por esas personas, ¿no es cierto?, que se oponen a la palabra de Dios. Es muy fácil amar a nuestros amigos, es muy fácil amar a nuestros hermanos en la iglesia, pero la palabra de Dios nos dice que debemos amar incluso a nuestros enemigos, a los antagonistas, a los que se oponen. ¿Qué pasa con los curiosos? ¿Qué debemos hacer con ellos? Nosotros nos enseña la palabra de Dios que debemos de servir sus necesidades, debemos de estar ahí para servirlos, para quizás
no se queden en la iglesia, quizás solamente estén por admirar, pero nosotros estamos llamados a plantar semillas en la vida de las personas. Una persona que viene quizás solamente como en el tiempo de Jesús, vienen por el pan y los peces, vienen por lo que pueden recibir, no importa, lo importante es que están ahí, que se acercan a la iglesia, que están curiosos, que quieren saber más. Y nosotros entonces tenemos una gran oportunidad de plantar una semilla. Quizás lo que tú hagas por esa persona no lo lleve a Cristo en este año, pero quizás la semilla que tú plantaste este año, más la semilla que plante otra persona el próximo año, y así sucesivamente, en algún momento esa semilla va a crecer y esta persona se va a encontrar entonces teniendo que tomar esa decisión por Jesús. Así que a los que son antagonistas, oremos por ellos. A los que son curiosos, sirvamos sus necesidades, estemos ahí para mostrarles a Jesús. ¿Y qué hacemos con los que realmente están necesitados? Bueno, como Pedro lo hizo ese día, ¿no es cierto? Se levantó y dio un mensaje poderoso eh, que tocó el corazón de todas esas personas. Ayudémoslos a esas personas que están necesitadas a ir a los pies de Cristo Jesús. No hay mejor lugar que nosotros que podamos llevar a alguien que a los pies de Cristo. No hay necesidad más grande que tiene el ser humano que la necesidad de Jesús. Y nosotros tenemos el privilegio, como lo tuvo Pedro, de ayudar a las personas a conocer a Cristo Jesús. Qué maravillosa bendición tenemos cada uno de nosotros de poder ser parte de la cadena de personas que llevan a otros a Jesús. El trabajo del crecimiento lo hace el Espíritu Santo. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar por ellos, traerlos a Jesús, llevarlo a la iglesia, a nuestro grupo pequeño, contestar sus preguntas, servir a sus necesidades, ¿no es cierto? Ayudémosle a tomar ese paso que ellos necesitan en su vida. Veamos a ver qué es lo más que debemos hacer. Entonces, nos vamos a encontrar que cuando nosotros hacemos eso, nos van a hacer esa pregunta. En la historia del capítulo 2 de Hechos, el discurso que Pedro hace llega al corazón de la multitud y esta entonces muchos se hacen la pregunta que todos en algún momento nos hacemos. No me importa si te la hiciste cuando eras joven o un niño, o ahora que estás adulto, pero todos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Qué hacer con Jesús? Cuando Pedro le contó a la gente del amor de Cristo, ellos, ¿no es cierto?, preguntaron, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Ese es el momento en que nosotros debemos de compartir la esperanza que tenemos en Cristo. Ese es el momento donde nosotros debemos de contar nuestro testimonio. No es necesario dar un estudio bíblico, no es necesario hablarle acerca de los 2300 días o quién cambió el sábado por el domingo, sino más bien hay que mostrar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Lo que la persona está queriendo conocer es a la persona de Cristo Jesús y tenemos que tomar esa oportunidad nosotros de mostrarles a Cristo, de llevarlos a los pies de Jesús. Ya tendrán la oportunidad de conocer los demás, ya tendrán la oportunidad de estudiar y profundizar en su conocimiento acerca de Jesús, pero cuando ellos se preguntan, ¿qué hago con Jesús? ¿Qué hago ahora? Ahí es cuando nosotros debemos tomar la oportunidad de enseñarles qué es lo que ha hecho Jesús en nuestra vida. Al interactuar con las personas, seamos como Cristo. Dentro de nuestros hogares, dentro de nuestro lugar de trabajo, aprovechemos cada oportunidad que se nos da para actuar con la actitud de Jesús, un corazón que quiere servir, un corazón que quiere ayudar, una actitud de compasión como la que tenía Cristo. Y como Pedro, contestemos la pregunta más importante que tiene la gente: ¿qué hago con Jesús? Mostremos que Cristo es la solución a todas nuestras necesidades, a todos nuestros problemas. Y van a ver que cuando usted se conecta a ese nivel con las personas, ellos entonces van a poder tener una relación personal con Cristo Jesús. Y con eso los quiero dejar en esta mañana para que el Señor pueda usarnos a cada uno de nosotros a ser como los discípulos, como Pedro, a tomar el ejemplo de Cristo. Así que vamos ahora a tomar un minuto para orar
por esta meditación. Oremos. Amado Jesús, en esta mañana hemos aprendido cómo los discípulos se acercaban, Señor, a la gente cuando veían su necesidad, como Jesús, que fue su ejemplo, tenía compasión por las personas, aunque se acercaran solamente de curiosos, pero Él los servía, los ayudaba y esperaba el momento exacto para presentarles a ellos qué hacer con el mensaje. Ayúdanos también, Señora, ahora también a cada uno de nosotros en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, donde quiera que nos va a tocar estar esta semana, que cuando veamos a las personas que quieren acercarse a ti, Señor, les mostremos lo que tú haces en nuestras vidas, que no los miremos con desprecio, que no los miremos como que somos mejores que ellos cuando vienen a nuestra iglesia o cuando estamos interactuando con ellos, sino que danos un corazón humilde de servicio y que podamos, Señor, presentarles a estas personas necesitadas del el amor que tú tienes por ellos. Y también, Señor, ayúdanos a orar por los antagonistas, por los que están en contra. Mantengámonos siempre en oración, mantengámonos siempre, Señor, eh, eh, tratando de poner esa semilla en sus vidas para que en algún momento, Señor, tú también los puedas llamar. Esta mañana, Señor, quiero orar especialmente por cada uno de mis hermanos y hermanas que están acá, que tú los ayudes a tener ese corazón de compasión que Cristo tuvo con cada persona que se acerca a nosotros. Que las personas cuando se acerquen para contestar esa pregunta, ¿qué hacer con Jesús? Nosotros podamos tener la respuesta, que lo que tenemos que hacer con Jesús es abrirle nuestro corazón. Así que, Padre amado, te pido que tú nos ayudes a tener esa actitud en este día y durante toda esta semana, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén.